ya está activado, me confirman, ¿verdad? Ya debería estar activado esa segunda semana en la plataforma. Ok, y la materia correspondiente es la que estoy proyectando por acá. Igualmente me confirman si la pueden ver. Sí se ve, profesor. Ok, gracias. Vamos a ver acá. Ok, para el día de hoy, bueno, primero que todo, buenos días, darles la bienvenida. Y para el día de hoy vamos a ver tres temas, ¿verdad?, bastante importantes, que pues bueno, en buena teoría ahí los vamos a seguir utilizando, ¿verdad? No es que cualquier cosa que veamos de hecho es así, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces me dicen, es que profe, ya eso lo habíamos visto en la semana tal, en el módulo tal. Entonces es así como de que, mire, si ya lo vimos, no lo tenemos que volver a ver o no lo tenemos que volver a utilizar. Pues no, no es así, ¿verdad? Más cuando son aspectos tan importantes como lo son lo que vamos a ver siempre acá en control estadístico, ¿verdad? Bueno, dicho esto, el primer tema que vamos a entrar a ver es la ley de redondeo. Ok, esto es para simplificar un número con decimales, ¿verdad? Con X cantidad de decimales, pues la idea es bajarle la cantidad de decimales, ¿verdad? Eso va a depender a la cantidad de decimales que yo quiera analizar ese número, ¿verdad? Aunque el redondear no siempre es bueno, ¿verdad? Eso también que les quede claro. El redondear no siempre es tratar de llegar a un número real, no, más bien es simplificarlo. Y simplificarlo es como por decirlo así, maquillarlo. Bueno, vamos a ver acá. Esta ley de redondeo tiene tres criterios. Aplicando esos tres criterios es como vamos a determinar la ley de redondeo. En primera instancia, pues acá vamos a ver el primer criterio, perdón, donde vamos a utilizar este ejemplo. Entonces, permítanme un segundo, porfa. Ahora sí. Ok, el primer criterio dice, okay, voy a leer, si el dígito situado a la par del que se va a redondear es mayor a 5, okay, entonces vea lo que dice, dígito situado a la par del que se va a redondear. ¿Qué quiere decir esa par? Lo que ya les voy a explicar. Situado a la par del que se va a redondear es mayor a 5, pues se le debe sumar uno o se aumenta en uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso del dígito situado a la par del que va a redondearse? Bueno, ya lo vamos a explicar por acá. Entonces acá tenemos este ejemplo. Este ejemplo es un número con tres decimales y a mí me dicen redondearlo a un decimal. O sea, eso quiere decir que pues yo voy a conservar hasta aquí. ¿Okay? Esto se me van esos dos. Entonces, cuando uno no sabe aplicar la ley de redondeo, simple y sencillamente quita los decimales para que quede solamente uno. En este caso uno porque lo estoy pidiendo que lo redondeen a uno. Pero no es así de simple. Antes de quitar esos decimales me tengo que fijar en el que está a la par del que se va a redondear. ¿Okay? ¿Cuál es el que se va a redondear? El que queda. En este caso el que va a quedar aquí es este, el 3, porque dice que es a un decimal. Entonces este 3 es el que se va a redondear. ¿Cómo se va a redondear? Pues se va a redondear con el que está situado a la par. El que está situado a la par, en este caso es el 7. Y ese 7 es el que me va a indicar cómo, cómo redondearlo. Vamos a ver, luego por acá. Entonces este 7 es el número que está a la par del que se va a redondear, para que lo entiendan. Ese se va a ir, pero es el que está a la par y es en el que me tengo yo que fijar. Entonces en este caso ese 7 le va a decir al 3 qué tiene que hacer o cómo se va a redondear. Y como el primer criterio dice que si es mayor a 5, a ese número que se va a redondear se le suma 1,
pues entonces el resultado para redondear este número a un decimal va a ser 2,4, porque el 3 se va a sumar 1, porque así lo dice el 7. Okay, ahora veamos el segundo criterio. El segundo criterio dice que si ese número que está situado a la par del que va a redondearse, ¿verdad?, ese mismo número que se va a ir pero está a la par del que sí va a quedar, es menor a 5, entonces el número queda igual, o como dice, permanece inalterado. Entonces para este caso, este número lo vamos a redondear también a un decimal. Quiere decir que pues vamos a quedar aquí. Estos dos se van, pero antes de que se vayan, el 4, que es el que está a la par del que se va a redondear, es el 2. Perdón, voy a volver a hacer acá un poquito más grande. Okay, estos dos se quedan, estos se van, este es el que se va a redondear, y el 4, que es el que está a la par, me va a decir qué va a pasar con ese 2. El 4, al ser menor a 5, pues entonces le va a decir al 2 que es exactamente como está, y vamos a tener este resultado. Vamos a tener el resultado de 1,2, porque el 2 queda exactamente igual. Y el tercer criterio, digamos que se puede decir que es una extensión del criterio 1, porque aquí ya no me indica si es mayor a 5 o menor a 5, aquí me va a decir que es igual a 5. Entonces, si ese número que está situado a la par del que vamos a redondear es 5, procedemos a sumarle 1, o sea, el mismo criterio que la parte 1. Así que podríamos llamar que este criterio 3 es como una extensión del 1. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Este primero, donde me piden redondearlo también a un decimal. El 5 le va a decir al 2 que le sume 1, por lo tanto vamos a tener 2,3. Y el segundo ejemplo, que es 4,35, también el 5 le va a decir al 3 que le sume 1, por lo tanto va a quedar 4,4. Aquí podemos ver en la siguiente filmina vamos a ver 3 ejemplos de cada uno de los criterios. En este caso los vamos a redondear a dos decimales. ¿Okay? Aquí está señalado el número que está a la par del que se va a redondear, que está en rojo, que es el que le va a decir al que va a redondearse cómo va a quedar. En el primer caso, pues va a quedar en 2,6, porque el 7 le dice al 5 que sume 1. Acá, en este caso, queda en 1,45, queda igual porque el 4 va a hacer que el 5 se quede inalterado. Y acá el 5, que es 5 igual, le va a decir al 8 pues que le sumemos 1 para que queden 2,59. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un par de ejemplos más. Si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a hacer estos ejemplos que están acá.
Ok, este primer número lo vamos a redondear a 2 decimales. Ok, entonces explico nuevamente el procedimiento. Lo vamos a redondear a 2 decimales. Quiere decir que vamos a conservar hasta aquí y este 7 se va a ir. Pero ese 7, como está situado a la par del que se va a redondear, que es el 5, le va a decir al 5 que se quede igual o que le sume 1. Lo dejamos igual. Le suma 1. Ok, gracias. Entonces en este caso, ese 5 no va a quedar 5, sino que le aumenta 1. Ok. Ahora vamos con este otro. Con este otro lo vamos a usar para dos ejemplos. Primero, en primera instancia les voy a decir que redondeen este número a 2 decimales. Ok. Entonces, si lo vamos a redondear a 2 decimales, pues vamos a conservar hasta aquí. Se va el resto. El que se va a redondear es el 4 y el que me va a decir cómo se va a redondear es el 8, que es el que está a la par. El 8 que le va a decir al 4, que le sumemos 1, ¿verdad? Sí, correcto. Por lo tanto quedaría así. Ok. Esto si fuera a esto si fuera a 2 decimales. Pero si les digo que lo redondeen ahora no a 2 sino a un decimal, ¿cómo lo haríamos? Aplicamos el mismo procedimiento, pues en este caso a un decimal va a quedar hasta aquí, hasta el 5. Ok, quiere decir que se van estos tres. El que vamos a redondear es el 5 y en este caso el 4 es el que me va a decir cómo va a quedar el 5. Tienen que tener mucho cuidado porque siempre es el que está a la par del que se va a redondear el que me dice cómo queda ese número. Pues en este caso yo no le tengo que hacer ni caso al 8, ni al 6, ni a ninguno de esos, sino al 4. Por lo tanto, alguien podría decir, no, redondeámoslo a 0,6. Pues no. Según la regla de redondeo, me dice que ese número quedaría así. Si fuera a un decimal. El criterio siempre va a ser el mismo. Simplemente es saber utilizarlo. Correcto. Igualmente veamos este ejemplo a un decimal. ¿Cómo quedaría este número a un decimal? Quedaría hasta aquí. Okay, entonces, ¿qué va a pasar con ese 0? El 4 es el que me va a decir cómo va a quedar ese 0. ¿Se le suma 1 o queda igual? En ese caso queda igual. En este caso, correcto, queda igual. Y ahora, ese mismo ejemplo, pero redondeémoslo a 2 decimales. Ahora lo vamos a redondear a 2 decimales, quiere decir que hasta aquí. Y ahora es el 9 el que me va a indicar cómo queda el 5, cómo queda el 4, ya les dije, ¿verdad? Entonces en este caso el 9 le va a decir al 4, pues súmese 1. Ya no puse nada. Quedaría así. Yo sé que para muchas personas se les puede complicar un poco, ¿verdad? Pero sí es bueno que vayamos viendo esas cosas. No es parte del tema, pero sí es bueno. Por ejemplo, hablando dentro de eso mismo, pero aparte, si yo les digo a ustedes 0,5 es igual a
0,05 estoy en lo correcto. Por eso es que a algunas personas se les confunde. Mira, porque aquí sí queda 0,05 y aquí queda 0, o sea, 00. Y hago la aclaración, lo que dije al principio, vean que redondear no siempre significa tener un número muy claro, simplemente estamos simplificando, pero vea que yo al simplificar este número no es 0, pero sin embargo a la hora de redondearlo me va a quedar 0. Es una manera de ver el número, pero no quiere decir que sea la correcta, es una simplificación que yo utilizo. Más sin embargo, entonces este número, simplificarlo o redondearlo a un decimal no estaría correcto. Por lo menos debería utilizar dos decimales. Pero entonces, si yo utilizo este 0,05 y yo digo que es lo mismo que 0,5, ¿estaría en lo correcto o no? No es parte del tema, pero digamos es un poquillo ahí, sembrarles un poco la espinita. Pues no, esto no es lo mismo. Los ceros tal vez no, algunos pueden decir que no valen nada, pero dependiendo de dónde están, sí valen. O por lo menos me modifica el número de manera tal de que no va a ser el mismo. Ok. Quito esto para que no se enreden. Y por último, vamos a redondear este último. Este es un caso muy particular que se puede presentar. Vamos a redondear este número a perdón, no era 4, 6. Vamos a redondear este número a 2 decimales. Ok, mismo procedimiento. Entonces vamos hasta aquí. El 6 le va a decir al 9 cómo se queda. Entonces al 9 se le suma 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaríamos en este caso? Quedaríamos así. Quedaríamos así. ¿Cómo quedaríamos? 0,51, 0,50 o ¿cómo quedaríamos? Me imagino que 0,51. No, estamos aumentando, ¿verdad? Estamos aumentándole 1 al 9. Este es un caso muy particular que cuando yo tengo 59, 49, 39, todos esos 0,60. se le suma exactamente a los dos números en conjunto. Se le suma tanto al 9, o sea, se le suma en conjunto, no solo al 9, sino en conjunto el 59. Entonces, en este caso, pues sería 60, correcto. Porque aquí Listo. no puedo alterar solamente el 9. Si altero el 9, por ejemplo, de ahí, pues no es lo mismo 50 que 59, más bien ahí estoy bajando, entonces no estaría como lógico. Entonces en estos casos particulares, pues ahí es al conjunto de los dos números, ¿verdad?, que va a afectar en general. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá con redondeo? Muy sencillo, ¿verdad? Ahí vienen unas cuantas preguntillas de redondeo en el examen. La próxima semana me acuerdan, si no me acuerdan, pues no lo hago. Si me acuerdan cómo enseñarles a utilizar redondeo en la calculadora. La calculadora tiene ahí una modalidad para utilizar redondeo, así que nada más me acuerdan. Ahorita no, para que no hagan trampa en el examencillo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a redondeo? Para devolverme, si no continuamos con este segundo tema. Ok, para este segundo tema vamos a ver lo que se llama cálculo de una muestra. El cálculo de una muestra en base a una población y a un nivel de confianza, que nos quede claro. Luego vamos a ver planes de muestreo y otras cuestioncillas que se utilizan en las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, con tabla militar estándar y demás, pero aquí vamos a ver cálculo de una muestra con respecto a un nivel de confianza. ¿Qué quiere decir respecto para adelante aquí? Respecto a un nivel de confianza, pues en este caso estamos hablando de un nivel de confianza que va de 0 a 100%.
¿ok? Nosotros vamos a utilizar siempre este mismo nivel de confianza, 95. De ahí que pues vamos a ir simplificando algunas cosas. Pero bueno, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Esta fórmula. Si la ven complicada o algo por el estilo, no se preocupen porque no es para nada complicado. Ya lo vamos a ir desglosando. ¿Ok? Esta fórmula lo que me dice es que tamaño de muestra, que es n minúscula va a ser igual a esta fracción. O sea, la fracción aquí arriba en el numerador tengo n mayúscula, que n mayúscula viene a ser el tamaño de la población o el tamaño del lote en este caso, podríamos hablar así. Por lo tanto quiere decir que tamaño de la muestra, que va a ser una extracción de la población, n minúscula es una extracción de n mayúscula, población muestra. Para calcularlo vamos a utilizar en la parte de arriba, como ya vimos, n mayúscula, la población, y vamos a usar esta multiplicación de P por Q. Y fíjense en que esa misma multiplicación está aquí abajo, está P por Q. Pues la agarro tarde. En P por Q, ¿qué quiere decir P y qué quiere decir Q? Bueno, aquí tenemos que significa las características deseadas o lo que conozco y las características que no conozco de la población de los individuos. ¿Ok? Para nosotros simplificar el asunto y obviamente no alterar el nivel de confianza, vamos a darle al valor de P y a Q el mismo. En este caso le vamos a dar 50%. ¿Por qué? Porque P y Q ambos me tienen que sumar 100. Entonces yo puedo repartir ese 100%, no le puedo dar 75 y a otro 25, 70, 30, como sea. Pero nosotros le vamos a dar el mismo valor a ambos, donde ahí no vamos a alterar el conocimiento y el no conocimiento, que es lo que quiere decir aquí esos valores. Pues para no enredar mucho el asunto, ya sabemos que esta multiplicación que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, simplemente la vamos a sustituir por 0,25. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican 50% por 50%, que va a ser esa operación, les va a decir que es 0,25. Entonces ahí simplemente esa multiplicación la vamos a sustituir ahí. ¿Ok? Y en la parte de abajo tenemos, bueno, n mayúscula menos 1, que a la población le vamos a restar 1 por el valor de D. ¿Y qué es el valor de D? Bueno, tal y como está acá, dice que eso va a depender del nivel de confianza. Pues ese nivel de confianza que nosotros vamos a utilizar, que va a ser 95, lo vamos a sacar de aquí. Bueno, nosotros siempre vamos a usar 95%, por lo tanto el valor de D va a ser este, 0,00625, tal y como está ahí, sin redondear ni nada. Y alguien se preguntará, bueno, profe, ¿de dónde sale ese valor de D? ¿Cómo hago yo para llegar ahí? Bueno, ese valor de D se calcula con esta fórmula. ¿Verdad? Es P al cuadrado entre 4. Solamente por si tienen así mera curiosidad y quieren indagar un poco más, ¿verdad? Pues este 0,00625 sale de acá. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, B dice que es el error. ¿Qué quiere decir el error? El error es la diferencia entre el nivel de confianza y 100%. O sea, que nivel de confianza más error es 100%. Tenemos esa diferencia, aquí la pueden ver. Si tengo 75, la diferencia va a ser 25. Si tengo 85, la diferencia va a ser 15. Si tengo 90, la diferencia va a ser 10. Bueno, este 5% yo lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4. Y me gustaría que lo hicieran en la calculadora para que vean lo que les sale. 5% elevado al cuadrado y lo dividen entre 4. Alguien que me diga cuánto le dio.
recuerden que el 5% tiene que estar con el símbolo de porcentaje, si no, no sería el mismo número, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada. A mí me dio 6.25 por 10 elevado a la 4. Correcto. ¿Alguien más le dio lo mismo? Que deberían de darle eso más bien a todos. Bueno, les da 1 sobre 1600, pero lo pasan a notación decimal, ¿verdad? Con la tecla de flechita SD, y les da ese dato que dijo la compañera, que es 6,25 por 10 a la menos 4. Ese es exactamente este mismo número que yo tengo aquí. Y créanme, no les estoy mintiendo, es el mismo número. Simplemente eso que está dándoles ahí es un tema que vamos a ver más adelante, que se llama notación científica. Ok, pero es el mismo número. Ahí lo que está queriendo decir es que vamos a correr la coma 4 lugares, por eso menos 4, y vamos a tener ese mismo número. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, nada más quería que vieran, ¿verdad? Para que sepan cómo vamos a ir utilizando también la calculadora y los posibles resultados que vamos teniendo. Okay, pero bueno, ya sabemos que en el caso del valor de D mayúscula vamos a utilizar este. Ok, entonces bueno, vamos a hacer este ejemplo donde yo siempre les voy a indicar la población, en este caso la población, ¿verdad? Porque no se la van a inventar ustedes. La población va a ser de 635. Como les dije, pues el nivel de confianza va a ser siempre 95. El nivel de error, aquí se lo recalco, ¿verdad? Que es la diferencia entre 95 y 100. El valor de P y Q, que también siempre va a ser 50%. Y el valor de D, ya obviamente extraído de el nivel de confianza. ¿Okay? Vamos a obtener este tamaño de muestra. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues mediante esta fórmula. Ya vimos, ¿verdad? N por P por Q, N menos 1 por D, más, aquí tenemos un más, P por Q. Al ir sustituyendo los datos, pues vamos teniendo algo como esto. Igualmente lo podemos meter en la calculadora. Ok, en la calculadora hay dos maneras de incluirlo. Ya les voy a explicar cómo. Tamaño de la población por 0,25. De una vez sustituimos P por Q. Entre paréntesis, población menos 1 por el valor de D, que es este, 0,000625, más P por Q. P por Q de una vez lo sustituimos, ¿verdad? Tal y como está acá. Voy a quitar este de aquí, para que les cambie ahí. Y ahí se van realizando las operaciones. Igual, ¿verdad? Matemática básica. En una lista de operaciones, primero realizamos las multiplicaciones, lo que está entre paréntesis, y por último las sumas. Eso es como un orden, ¿verdad? Que nos enseñaron desde la escuela. Pues ir haciendo esas operaciones para luego ir dejando, ¿verdad?, las multiplicaciones de primero, luego lo que está entre paréntesis y al final la suma. Vamos obteniendo acá y al final nos va a dar, bueno, a algunos les puede dar un poquitito diferente, ya no hice nada. Al final redondeado al número entero, porque las muestras no pueden tener decimales, o tenemos 245 o tenemos 246, ¿verdad? No podemos extraer la mitad de una muestra, vamos a tener ese número, ¿verdad? ¿Cómo lo incluimos en la calculadora? Pues bueno, vamos a ver. Más
Si lo ingresan bien en la calculadora les va a ir haciendo las operaciones en orden. ¿En orden qué quiere decir? Lo que les dije antes, primero suma, primero multiplicación, después lo que está entre paréntesis, después suma y por último la división. Entonces, en la calculadora hay dos maneras de incluirlo. La más fácil es la que está arriba, la primera, que es seleccionar modo de fracción. La calculadora tiene un modo de fracción que está arriba, está abajito, donde está la tecla que dice Calc, a la izquierda, abajito hay un modo que es el modo de fracción, que aparecen dos cuadritos, uno arriba y uno abajo. Con eso pues ingresan ese modo de fracción y arriba le colocan el numerador, que sería esta operación, y abajo le colocan esta otra operación tal y como aparece ahí para que les haga el mismo cálculo. La otra es igualmente en la calculadora, pero colocan todo seguido. O sea, a mí yo prefiero trabajar así, donde yo ahí voy colocando las operaciones de manera continua. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque si estamos haciendo una división, tengo que especificar que todo lo de arriba va a estar entre paréntesis y todo lo de abajo también va a estar entre paréntesis, adicionalmente al paréntesis que ya tenemos, que es población menos 1, 635 menos 1. Entonces vamos a tener que agregar, porque lo que yo le estoy indicando es que todo esto que está entre paréntesis lo divida entre todo esto que está aquí entre paréntesis, y el paréntesis de adentro viene a ser una operación adicional. Si lo hacen de cualquiera de esas dos maneras, les puedo garantizar que les va a salir bien. Si no es así, puede ser que la calculadora esté ahí desconfiguradilla, cosa que es muy difícil, pero si no, cualquier cosa me avisa. Para que a ustedes pues obviamente les quede más sencillo. ¿Preguntas? Pucha, hoy están muy callados. Están un poquillo calladitos, ¿verdad? Bueno, entonces, como tercer tema, que igualmente también lo vamos a seguir utilizando, tal como el tema de redondeo, son las medidas de tendencia central. En algunos casos pues ya van a estar calculadas, y en otros casos las vamos a calcular, pero de manera muy sencilla, ¿verdad? Ya sea en Excel o con la calculadora. Pero bueno, aquí vamos a ver primero qué son y de dónde salen los cálculos de estas medidas de tendencia central, ¿verdad? De manera muy particular y de manera muy práctica, ¿verdad? Porque vamos a ver ejemplos muy sencillos. Bueno, vamos a ver un mismo ejemplo para los tres casos. ¿Okay? Bueno, estas medidas de tendencia central, las que vamos a analizar, pues son la media, mediana y moda, las 3M. Aunque la media normalmente yo le llamo promedio. ¿Okay? Y esa promedio es la primera que vamos a ver. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para el cálculo de las tres medidas de tendencia central. Vamos a utilizar estos 7. Vamos a utilizar estos 7 datos. Como ustedes pueden ver de manera introductoria, podemos ver que los datos son muy parecidos, ¿verdad? Andan ahí entre 31, 33 y, o sea, andan ahí entre los 30, ¿verdad? Como muchos de nosotros que andamos en los 30. ¿Okay? Ahora vamos a calcular el promedio o media. El promedio y la media se obtiene de la sumatoria de los datos. O sea, vamos a sumar esos datos que vimos antes, esos 7 datos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre n, o el número de observaciones. En este caso, como son 7 datos, pues lo divido entre 7. ¿Okay? Igualmente en la calculadora, ustedes pueden poner modo de fracción, ¿verdad? Ponen modo de fracción, ponen esta sumatoria arriba y el 7 abajo y les va a dar eso. O otra manera, una calculadora,
Vamos a ver si me acuerdo de los datos, ¿cómo eran? 35, 31, 33. Creo que son esos. Pues en la calculadora ustedes colocan esto así, si no es que hacen el modo de fracción. Si hacen el modo de fracción, nada más dividido entre 7. O sea, colocan la sumatoria entre paréntesis y luego le ponen dividido entre 7, o el modo de fracción, la sumatoria arriba y el 7 en el denominador. También cualquiera de las dos debería darles igual, 33,7. Igual la calculadora tiene otra manera de calcular el promedio, esto en modo estadístico, pero eso lo vamos a ver la otra semana, porque aquí lo que quiero es que apliquen los cálculos de manera convencional. Ok, muy sencillo, ¿verdad? El promedio, sumatoria de los datos, sumamos todos los datos, y si tenemos 7 datos, 8 datos, 9 datos, pues ese va a significar el n, y lo vamos a dividir entre ese número. Ahora, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es, como diría el chavo, el puro centro del medio de la mitad. Y así es donde exactamente los datos se parten a la mitad. A un lado voy a tener el 50% y al otro lado también el 50%. Eso no quiere decir que tenga la misma dispersión en ambos lados, ¿verdad? Por eso es que luego vamos a ver que es conveniente a veces utilizar la media o a veces la mediana. Pero bueno, para el cálculo de la mediana, nosotros vamos a usar esta fórmula. Esta fórmula lo que me va a indicar es la posición, no el número, ¿verdad? Primero vamos a ubicar la posición y ya una vez que tengamos la posición, ubicamos el número. Para ello los datos tienen que estar ordenados. ¿Okay? Entonces ya aquí los datos ya están ordenados. ¿Qué quiere decir eso? De menor a mayor. Ok, tal y como vieron en el ejemplo, los datos aparecían de manera desordenada. Y aquí tenemos estos datos ya de manera ordenada de menor a mayor. Okay, entonces aplicando la fórmula n más 1 entre 2, que vendría a ser 7 más 1 igual a 8 entre 2, 4, lo que me va a indicar este 4 es la posición. Me va a decir, ok, la mediana está en la posición 4. Entonces, como ya tenemos los datos ordenados, vemos que la posición 4 corresponde a 34. Y ahí lo que me dice es que ahí es donde los datos se parten a la mitad. A un lado voy a tener el 50% y al otro lado el otro 50%. Para este caso, porque la cantidad de datos son impares, pero puedo tener una mediana cuyos datos sean par. Okay. Nada más aquí como ejemplo voy a quitar el último número, 36, y lo voy a dejar con 6 datos. Con 6 datos me va a decir que entonces la mediana ahora va a estar en la posición 3,5. Por lo tanto, entonces ahora la posición que yo tengo es aquí a la mitad, 3,5 entre el 3 y el 4, que sería lo mismo que tomar los datos 33 y 34. Pues para ubicar el dato, ya no la posición sino el dato de la mediana, pues tengo que sumar estos dos, están aquí en el 3 y en el 4, y dividirlos entre 2 para que me diga que la mediana, la ubicación de la mediana donde se parten los datos a la mitad, es en 33,5, que es acá. Y aquí yo voy a tener la mitad para un lado y la mitad para otro. Eso por si tuviéramos números impares. Igualmente siempre vamos a ubicar la mediana y la media. Ok, todavía no hemos visto la última, que es la moda. Lo vamos a dejar al final, porque aquí lo que quiero es que veamos la importancia de cuándo utilizar la media y cuándo utilizar la mediana, o sea, cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra, cuál es más conveniente utilizar. Vamos a suponer que estos datos que tenemos acá en el ejemplo son salarios.
que estos datos corresponden a los salarios del departamento, vamos a poner un ejemplo, el departamento de contabilidad. Entonces resulta que las 7 personas que trabajan en el departamento de contabilidad ganan estos salarios. Y por ahí vemos que existen similitudes, pero también hay algunas diferencias. ¿Diferencias como cuáles? Bueno, vemos que el salario mínimo es 31 y el máximo es 32. O sea, hay una diferencia entre el que gana menos con el que gana más, ¿verdad? Entonces ahí yo digo, ok, mira, sí hay diferencia, pero ahí siempre los datos en promedio. ¿Cuál era el promedio de estos datos? El promedio de los datos era 33,7. O sea que yo puedo decir que en promedio el departamento de contabilidad gana 33,7. No le ando muy largo, ¿verdad? Porque realmente por ahí ganan. Ahí algunos ganan un poquito menos y otros ganan un poquito más. Y ya la diferencia no es tanto, ¿verdad? Al hablar de promedio. Y la mediana, pues es 34. O sea, la ubicación central, en ese caso es 34. Pero bueno, ¿cuándo utilizo yo uno y cuándo utilizo otro? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez del que gana 36 ganara 105? Okay, el promedio se va a ver afectado. El promedio se va a ver afectado por este salario. Ya la diferencia que hay entre el menor con el mayor ya no era de 5.000, sino ahora es de 3 veces más. Ahora, al hacer este promedio, engañosamente yo voy a tener un promedio de 43,6. Y yo le voy a decir a la junta directiva, mire, es que el departamento de contabilidad gana en promedio 43,6. ¿Quién de ellos gana esa cantidad? Bueno, ninguno. Porque o ganan muy poco, o ganan mucho menos que esto, ¿verdad? O ganan muchísimo más que esto. Porque este dato que está aquí me está alterando el promedio de los cálculos que yo estoy haciendo. Entonces se me está convirtiendo en un dato atípico. Entonces ahí no me convendría utilizar el promedio. Si fueran datos muy parecidos, pues sí. Porque aquí la mediana sigue siendo la misma. La mediana no ha cambiado. La mediana sigue siendo 34. Es el mismo dato que está en el centro. Y yo digo, mire, medianamente ganan 34. Pero tampoco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para cuando más adelante sepamos cuándo utilizar el promedio y cuándo utilizar la mediana. Porque todo va a depender del comportamiento de estos datos, ¿verdad? Son muy sensibles. El promedio se ve afectado por los datos, en cambio la mediana es por posición, ¿verdad? Sin importar si el primero es 1 y el último es 1000. Bueno, para finalizar tenemos la definición de lo que es la moda. Simplemente es el dato que más se repite, el dato que tenemos con más frecuencia. Muchas veces una serie de datos pueden darse en más de una moda, o sea, multimodal. En este caso, como son poquitos datos, pues tenemos dos modas. Una es 33, que se repite 2 veces, y la otra es 34, que también se repite 2 veces. Entonces tenemos 2 modas, ¿sí? Que están entre los datos de medida de central, ¿verdad? Está entre el 33 y el 34, que son los datos que estamos manejando. Ahora, nada más para finalizar, cuando nosotros trabajamos con una curva normal, que vamos a ir viendo eso la próxima semana, cuando nosotros trabajamos con una curva normal, ¿qué quiere decir curva normal? Quiere decir que los datos yo los tengo aquí, los datos están debajo de la curva, ¿verdad? Los datos van a estar aquí, dentro de la curva, aquí van a estar representados todos los datos, y se van a comportar de esta manera, una curva normal. Con las medidas de tendencia central, en una curva normal, el valor de la media, de la mediana y de la moda es el mismo. De ahí que tratemos de siempre ubicar los datos y trabajarlos de manera normal, con una curva como esta. Porque al tener esos 3 datos con el mismo valor, vamos a poder hacer predicciones y vamos a poder hacer cálculos con respecto a las tolerancias. Ok, esto es un adelantito nada más, ¿no? Pero en buena teoría nada más que sepan cómo calcular la mediana, la moda
Bueno, la moda es simplemente visualizar el dato que más se repite y la media o promedio, ¿verdad? Mediante las fórmulas que acabamos de ver. Ok, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Si algo de lo que les expliqué en la calculadora lo pudieron hacer. Si no, pues traten de hacerlo, ¿no? Para que se vayan ahí soltando con la calculadora. Nadie. Sí, digamos, los temas están bien, están sencillos, los pongo de manera muy práctica, pero igualmente si tienen alguna duda, y les repito, ojalá que puedan hacer la práctica ahí con la calculadora, de meter ahí el cálculo de la muestra, estos mismos cálculos de promedio. La próxima semana les explico cómo sacar redondeo y modo estadístico. Asumiendo que están por ahí, ¿verdad? Porque no he escuchado a ninguno. Yo creo que sí están ahí. Todos están muy entretenidos con el tema. Naiden, bueno. Ok, bueno, ya ahí vamos ya introduciéndonos en el lindo tema de la estadística. Que ya la próxima semana vamos a ir haciendo algunas otras cosas, utilizando Excel, graficando, etcétera. Alguien aquí, vamos a ver, me está preguntando algo. Probablemente algo que no sé. Estamos claros. 0,6. Perdón, don Michael, es que no le entendí qué me quiso decir con ese 0,6. Luego, don Eric, ¿qué se hace en ese supuesto? ¿En cuál supuesto? ¿O será que hay algo más que no leí atrás? Sí, don Michael, no entendí ese 0,6, la verdad. Y don Eric, en ese supuesto, ¿qué son las tolerancias? Ok, las tolerancias es un tema que vamos a ver más adelante. Los límites de especificación, así se llaman. Entonces, en ese supuesto, ¿qué son las tolerancias? Ah, ok, supongo que es una sola pregunta. Entonces, ¿qué se hace en ese supuesto? ¿Qué son las tolerancias? ¿Sabes qué son las tolerancias? Qué pena, yo creo que ya me perdí con esa conversación. ¿Están hablando entre ustedes o es un porcentaje de más o menos? Ok, sí, se puede manejar como porcentaje o se puede manejar como cantidad. Digamos, la tolerancia, eso va a depender cómo estemos trabajando, ¿verdad? Con tolerancias poco soportables o muy soportables, ¿verdad? Y luego ese fue en el ejemplo redondeo 0,06. Ah, ok, en el ejemplo de 0,06. Ok, sí. Es que cuando ustedes me escriben acá y yo estoy como en otra pantalla, no puedo ver lo que están escribiendo, ¿verdad? Por eso sería mejor que si tuvieran que interrumpir, yo no tengo problema que interrumpan, ¿verdad? O a no ser de que estén ahí todavía medio dormidos y eso, pero tranquilos, se les entiende. Ok. Ok, perfecto. Está bien, si no tiene el micrófono, no hay problema. Nada más entonces redacte toda la pregunta, lo que tenga que redactar para poder entenderlo de la mejor manera. No hay ningún problema. Otros mucho más altos. Sí, es que eso se trata, por eso trata el promedio. Algo así como lo que pasa cuando hacen una convocatoria a la selección, que realmente ya ni selección es, ¿verdad? Los que vemos un poquillo fútbol,
Dicen, ok, los jugadores en promedio, la selección tiene en promedio 24 años. Pero obviamente no todos tienen 24 años, es porque todos se acercan mucho a los 24 años. Pero obviamente hay gente, más cuando llaman a Cristian Bolaños, que tiene como 40 años, y pues obviamente ahí el promedio va a estar afectado por ese mae tan viejo. O sea, no es que sea antisapricista ni nada por el estilo. Pero sí, normalmente pasa eso, ¿verdad? Que el promedio se va a ver afectado por cantidades o muy altas o muy bajas que estemos tomando en cuenta. De ahí que cuando estemos con la producción, cuando tengamos un promedio muy atípico, es porque estamos teniendo cantidades o medidas que se están yendo o muy arriba o muy abajo, no están tirando a la tendencia central, ¿verdad? Un poquito ahí también de lo que vamos a ir viendo. Okay. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Con gusto. Ok, bueno. Pues entonces ahí les queda el examen, ¿verdad? Algunas preguntitas de redondeo, un par de preguntas de cálculo de muestra. Practiquen con la manera de incluir en la calculadora para que estén seguros que les está dando bien, ¿verdad? Por aquello que tengan alguna, como les dije, alguna desconfiguración. A veces las calculadoras se desconfiguran, entonces eso puede afectar un poquillo. Entonces si es así, ahí me pueden consultar. Y de esto último, ¿verdad? De lo que es media o promedio, yo prefiero llamarle promedio, mediana y la moda. ¿Sí? Entonces pues desearles feliz fin de semana, pues que descansen, feliz día también, y si ocupan algo, pues cualquier cosa me avisan. Hay algunos correos que no he leído porque estaba utilizando la cuenta para otra cosa, entonces si ahí me mandaron algún correo, ahí voy a estarlo respondiendo en el transcurso del día, okay, por aquello que crean que ya los olvidé.